Junio de 1940. Todo el mundo creía que Inglaterra estaba muerta. Francia agonizaba, cientos de miles de soldados aliados estaban acorralados al borde del mar en Dunkerque, entre fuego y bombas, y desde Berlín Hitler ya podía oler el agua salada del Canal de la Mancha. Entonces, a las 3 de la tarde del 10 de junio, cuando Francia aún no había alzado la bandera blanca, Benito Mussolini salió al balcón del Palazzo Venezia, levantó el brazo fascista y declaró: Italia entraba oficialmente en guerra. Un puñetazo por la espalda que parecía definitivo para la isla solitaria. Pero aquella puñalada abrió sin querer los 6 meses más épicos y dementes de toda la Segunda Guerra Mundial. 6 meses en los que una Inglaterra medio muerta de hambre, cazada por los U-Boot, despreciada por enemigos y aliados por igual, sola machacó por completo la flota y los ejércitos italianos desde los desiertos de Libia hasta las nieves de Grecia, capturó casi 400 prisioneros a un precio tan ridículamente bajo que resulta insultante, y en esa misma victoria estruendosa cavó con sus propias manos la tumba del imperio que una vez abarcó un cuarto del planeta. Esta no es la historia de la batalla de Inglaterra. Esta es la historia de la última garra de un imperio acorralado y del precio de sobrevivir. Bienvenidos a Battleforge Legends, el lugar donde las grandes batallas se cuentan con sangre de verdad, fuego de verdad y una verdad sin piedad. Si estás listo para presenciar uno de los comebacks más locos de la historia, dale ya al like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un segundo. La historia acaba de empezar y el Mediterráneo está a punto de teñirse con el crepúsculo de un imperio. ¡Quédate con nosotros! En 1939, el Imperio Británico era la entidad política más grande que jamás había existido, casi 500 millones de habitantes, el 30% de la superficie terrestre del planeta. El sol nunca se ponía sobre la Union Jack. Pero ese brillo ocultaba una verdad mortal: aquella islita no se alimentaba sola. El 60% de los alimentos, el 90% del grano, prácticamente todo el petróleo, el caucho y la carne de vacuno, tenían que cruzar océanos para llegar a Londres. Cada semana hacían falta 3 millones de toneladas de carga para que 48 millones de británicos no muriesen de hambre. Randolph Churchill lo dijo sin rodeos: si perdemos el imperio, moriremos de hambre en 6 semanas. En 1940, el imperio ya no era un símbolo de poder. Era el último tubo de oxígeno de un enfermo terminal. Alemania lo sabía perfectamente, por eso los lobos de Dönitz cazaban sin descanso cada mes cientos de miles de toneladas de barcos al fondo del Atlántico. Churchill lo llamó la batalla que, si se perdía todo lo demás, no importaba. Por eso la supervivencia de Inglaterra no estaba en Londres ni en Dover, sino en Ottawa, Canberra, Pretoria, Nueva Delhi, y en millones de hombres dispuestos a dejar sus campos, sus familias y cruzar medio mundo en barco. Pero convertir aquel llamamiento en realidad fue una pesadilla política infernal. Australia y Nueva Zelanda declararon la guerra el mismo 3 de septiembre de 1939. Michael Savage pronunció la frase inmortal: "Where Britain goes, we go". Pero cuando Londres pidió más divisiones para el desierto, la gente gritó: "¡No vamos a morir por Egipto!". Sudáfrica casi se queda fuera. El Parlamento aprobó la guerra por solo 13 votos de diferencia. Jan Smuts tomó el poder entre insultos de traidor de los afrikaners, y las leyes raciales mandaron a casa a decenas de miles de voluntarios negros. Canadá temía otra crisis de conscripción como en 1917. Mackenzie King eligió la responsabilidad limitada, y todo 1940 solo consiguió enviar una sola división de infantería. E India, la joya de la corona, el Congreso lanzó un ultimátum: independencia total o no colaboramos. Al ser rechazado, dimitieron en masa, y Gandhi lanzó la desobediencia civil
justo cuando Churchill suplicaba más tropas. Para sobrevivir el imperio, tuvo que convocar toda la sangre y toda la lealtad que le quedaba, y ese mismo acto de convocación despertó lo que lo destrozaría pocos años después, el deseo de libertad. Los barcos siguieron saliendo cargados de soldados indios australianos, sudafricanos, canadienses. La Union Jack seguía ondeando en la tormenta, pero todos sabían que la promesa de «después de la victoria hablaremos de libertad» nunca se iba a cumplir. Esa fue la tragedia más grande de 1940. Para no morir el imperio tuvo que cavar él mismo su propia tumba. Y el Mediterráneo esperaba sangre. 10 de junio de 1940. Mussolini, rojo por el vino y la ambición, sale al balcón del Palazzo Venezia. Decenas de miles gritan «Duque, Duce», mientras declara Italia entra en guerra al lado del gran hermano alemán. Para él era la oportunidad del milenio. Francia de rodillas, Inglaterra temblando. Bastaban unos miles de muertos para sentarse a la mesa del reparto colonial. Pero desde el primer segundo todo se convirtió en una tragicomedia. En la segunda semana de guerra, 250.000 italianos atacan los Alpes hacia el sur de Francia. Resultado: avanzan exactamente 6 kilómetros en 10 días, pierden 6.000 hombres por el frío y tienen que parar porque París ya se había rendido la semana anterior. Mussolini monta en cólera. Los franceses se rindieron fuera de mi calendario. En el norte de África, el mariscal Rodolfo Graziani recibe la orden de invadir Egipto. Suplica que lo retrasen, pero Roma responde: actúa como romano. El 13 de septiembre, con 6 divisiones, 6 veces más que los británicos, cruza tímidamente la frontera, avanza 90 kilómetros. Se para en Sidi Barrani a construir fortines. Motivo: no hay camiones, no hay agua, no hay combustible, y los soldados italianos están ocupados cavando hoyos para protegerse del sol. Los británicos cercanos, solo 30.000, se parten de risa viendo al enemigo, numeroso como las langostas, montar tiendas y ponerse a jugar a las cartas. Y la flota francesa, tras la capitulación, los acorazados más modernos de Europa, duermen en Mers el Kebir y Toulon. Churchill no se la juega. 3 de julio de 1940. Operación Catapult. La flota británica abre fuego contra su ex aliado. 1.297 marineros franceses mueren entre llamas y humo. La imagen del acorazado Bretagne explotando como fuegos artificiales horroriza al mundo. De Gaulle llora en Londres. Pétain jura venganza. Y Mussolini se parte de risa. Los ingleses acaban de pegarse un tiro en el pie. En África Oriental, Italia conquista la Somalilandia británica en agosto de 1940, su única victoria decente. Pero el duque de Aosta, comandante en jefe, escribe en privado a Roma: «Estamos totalmente aislados. Munición para 6 meses. Después solo queda rendirse o comer camellos». Mussolini seguía confiado. Necesitaba una victoria rápida y propia para que Hitler no se riera de él. Y sus ojos se posaron en Grecia. Inteligencia decía: «Ejército griego débil, población indiferente. En 3 semanas está hecho». Ríe a carcajadas. «Le voy a regalar a Hitler la Navidad antes de tiempo». No sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte en África y los Balcanes. La pesadilla llamada Oxy estaba a solo unas semanas de estallar. 28 de octubre de 1940, 3 de la madrugada. El embajador italiano llama a la puerta del primer ministro Ioannis Metaxas. En pijama lee el ultimátum y responde la frase que entró en la historia: «Alors c'est la guerre». Toda Grecia
se quedó con una sola palabra: Ojí. No. Ese. Oxi. Resonó por montañas y valles hasta Berlín y Londres, y todavía hoy nos pone la piel de gallina. Mussolini pensó que era un paseo de fin de semana. Ya tenía encargada una estatua de mármol de 10 metros de sí mismo a caballo victorioso que viajaba desde Carrara a Albania. El puerto de Durrës estaba colapsado por bloques de mármol para la estatua del Duce, mientras los abrigos y la munición se quedaban en Italia porque no eran prioridad. 50.000 albaneses habían sido licenciados para recoger aceitunas. El general Visconti Prasca presumía: en Navidad como en Atenas. Pero Grecia no era la Francia en descomposición. Era un pueblo que todavía olía a sangre de 400 años de esclavitud turca en cada aliento. Cuando 140.000 italianos subieron al Pindo en noviembre bajo lluvia y nieve, entraron en el infierno de verdad. Única carretera resbaladiza como jabón, mulas despeñándose por todas partes. La división alpina, Julia Orgullo de Italia, fue cazada 1 a 1 por pastores griegos con pieles de cabra y fusiles de 1898. En solo 15 días, la Julia quedó destrozada, casi 5.000 bajas. Un coronel italiano escribió a casa: estamos luchando contra demonios. El 14 de noviembre, el general Papagos lanza el contraataque. Mujeres cargando munición a la espalda escolares, dejando las aulas con fusil al hombro. 15 divisiones griegas caen como avalancha sobre Albania. Corse cae el 22 de noviembre, luego Pogradec, Girocaster. Los italianos huyen en desbandada, dejando tanques, cañones y hasta cajas de pasta sin hervir. Mussolini en Roma recibe las noticias pálido como un cadáver. Grita: Hitler siempre se ríe de mí. Ahora se ríe todo el mundo. Hitler realmente pierde los estribos. Tenía listo el plan contra la URSS y ahora tiene que desviar tropas de élite de Polonia a los Balcanes para salvar al amigo idiota. A finales de 1940, la bandera griega ondea en suelo albanés, más de 28. Ni el prisioneros italianos desfilan por Atenas entre las risas del pueblo. Una campaña pensada para 3 semanas se convirtió en una pesadilla de 6 meses, cuyo precio sería aún más terrible: los Balcanes en caos, Creta perdida, Barbarroja retrasada, 5 semanas fatales. Estáis viendo uno de los comebacks más locos de la historia militar, contado sin filtros y sin piedad, solo en Battleforge Legends. Si este fragmento te ha puesto la piel de gallina, dale ya al like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene: la noche histórica de Taranto y la legendaria Operación Compass. Quédate con nosotros, porque todavía queda mucha sangre y fuego por delante. Ojí no fue solo la voz de Grecia en 1940. Fue la voz de quienes nunca se arrodillan. Noviembre de 1940. El Mediterráneo todavía se llamaba el lago italiano. 6 acorazados modernos llenaban el puerto de Taranto, la flota más poderosa del Mare Nostrum. Nadie creía que los ingleses se atrevieran. Solo tenían un portaaviones operativo en todo el Mediterráneo, el HMS Illustrious, y en su cubierta solo 21 Swordfish, aviones de tela más lentos que una moto actual. Los pilotos los llamaban en broma bolsas de alambre. Noche del 11 de noviembre de 1940. 21 bolsas de alambre despegan en la oscuridad. Sin radar, sin escolta, solo el fuego antiaéreo italiano disparando al azar al cielo. 2 oleadas apenas 60 minutos. 3 acorazados italianos hundidos o inutilizados en su propio puerto: Littorio, Cayo Duilio, Conte di Cavour. Media flota italiana borrada del mapa
con unas pocas docenas de torpedos y bombas de 250 kg. Bajas británicas, 2 aviones y 2 pilotos. Un almirante japonés en Tokio lee el informe asiente y dice: «Apunten esto. Muy bien». Pero aquello solo era el aperitivo. 9 de diciembre de 1940, desierto occidental de Egipto. El general Richard O'Connor, 30.000 hombres y 275 tanques frente a 250.000 italianos desplegados desde Sidi Barrani hasta Bardia. Todos piensan que está loco. O'Connor sonríe. Han alineado sus campamentos en fila perfecta como invitándonos a pasar a recoger. Comienza la Operación Compass. Los tanques Matilda II con blindaje tan grueso que los cañones anticarro italianos de 47 mm solo dejan arañazos, se lanzan contra los fortines como cuchillo caliente en mantequilla. Soldados italianos en pánico huyen. Muchos se quitan hasta las botas para correr más rápido. En 72 horas cae Sidi Barrani. Luego, Bardia, 5 de enero de 1941. 40.000 prisioneros. Tobruk, 22 de enero, otros 30.000. El 7 de febrero de 1941, los británicos han avanzado 800 km, han barrido toda la Cirenaica, capturado 130.000 prisioneros, 400 tanques y 1.290 cañones. Bajas británicas, 624 muertos y heridos. Una proporción nunca vista en la historia de la guerra. Al mismo tiempo, en África Oriental, tropas británicas, indias, sudafricanas y etíopes atacan desde 4 direcciones el Imperio Italiano. Eritrea, Somalia italiana, pronto la capital Addis Abeba. El duque de Aosta envía su último telegrama a Roma. Sin munición. Solicito autorización para capitulación honrosa. Mussolini lee el mensaje, lo tira al suelo y no dice ni una palabra. En solo 3 meses finales de 1940 a principios de 1941, Italia pierde casi 400.000 hombres, todo el este del norte de África, todo el África Oriental y media flota. El que presumía de 8 millones de bayonetas solo puede sentarse en su despacho pálido, escuchando una tras otra las noticias de derrota. La Union Jack vuelve a ondear en el desierto en el puerto de Tobruk, en las cumbres de Etiopía. El imperio acorralado se levantó y golpeó tan fuerte que el mundo se quedó boquiabierto. Pero no os alegréis todavía, porque al norte una sombra gigantesca se mueve. Se llama Erwin Rommel y acaba de embarcar rumbo a Trípoli. La historia aún tiene mucha sangre por delante. ¿Estáis listos? Finales de 1940. En el escritorio de Churchill se amontonan telegramas de victoria. Taranto, media flota italiana borrada en una noche. El desierto libio es ahora una autopista de sentido único que lleva prisioneros italianos a Alejandría. Tobruk, Benghazi, Addis Abeba izan la bandera británica una tras otra. Casi 400.000 italianos capturados, mientras las bajas del imperio se cuentan por miles. La prensa londinense lo llama el milagro del Mediterráneo. Churchill ríe a carcajadas en el Parlamento. Nunca en la historia de la guerra tan pocos hicieron pagar tan caro a tantos. Pero en la sala cerrada del número 10 de Downing Street ya no ríe, porque sabe que esto solo ha sido victoria contra un idiota disfrazado de aliado de Hitler. Al otro lado del Mediterráneo sigue durmiendo el verdadero monstruo, la Wehrmacht. La Luftwaffe sigue dominando los cielos de Europa. Los U-Bote entran en su segunda época feliz, 500.000 toneladas británicas hundidas al mes. Y sobre todo, Hitler acaba de firmar la Directiva 18, preparar el envío de tropas a África si Italia colapsa del todo. La victoria de 1940 no salvó al imperio, solo compró tiempo, a un precio terrible.
y ese precio fue el despertar de 500 millones de personas que una vez llamaron Madre Patria a Londres. En India, Gandhi lanza Quit India, justo cuando Churchill suplica más divisiones punjabíes. En Canadá, Mackenzie King rechaza la conscripción para que Quebec no vuelva a estallar. En Sudáfrica, Smuts enfrenta manifestaciones afrikáner exigiendo neutralidad. En Australia, el gobierno casi cae cuando la gente pregunta ¿por qué nuestros hijos tienen que morir en el desierto por un imperio que ni siquiera puede protegernos de Japón? El gran historiador del Imperio Británico John Darwin escribió una frase que hiela la sangre. El esfuerzo desesperado por salvar el imperio en 1940 sembró las semillas de su disolución en 1945. En 1940, Inglaterra venció a Mussolini para demostrar que aún vivía. Pero para ganar esa batalla, tuvo que convocar toda la sangre, toda la lealtad y todas las promesas de libertad después de la guerra, de cada rincón del planeta. Y cuando la guerra realmente terminó, los soldados indios, sudafricanos, canadienses y australianos volvieron a casa y ya no quisieron seguir siendo súbditos. Querían ser dueños de sus países. La victoria mediterránea de 1940 no fue un himno de triunfo. Fue la campana fúnebre tocada por los propios cañones británicos. Y cuando el sol se puso por última vez sobre el desierto de Tobruk, no solo tiñó de rojo la arena libia, tiñó de rojo el futuro de un imperio en el que el sol nunca se ponía. Acabáis de presenciar los 6 meses más locos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el más débil aplastó al que se creía el más fuerte. Y en esa misma victoria se suicidó. Si este vídeo te ha acelerado el pulso, te ha puesto la sangre caliente y te ha hecho querer gritar porque la historia es una absoluta locura, no te quedes solo mirando. Dispara ya el like como un cañonazo. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo, porque si te pierdes el siguiente capítulo te vas a arrepentir toda la vida. En el próximo episodio conoceremos al hombre que convirtió el desierto en la verdadera pesadilla del imperio, Erwin Rommel, y el primer zorro del desierto. Este no es un canal de historia normal. Esto es Battleforge Legends, donde la historia se cuenta con sangre real, fuego real y sin piedad. No necesitamos millones de suscriptores, solo necesitamos a los verdaderos guerreros que amen la historia de verdad a nuestro lado. ¿Estás listo para la próxima batalla? Nos vemos en el campo de batalla. Y no nos dejes luchar solos. Go like, sub.